¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos una semana más al debate de la Fundación Transparencia y Opinión. Es el noveno que hacemos desde que se decretó el estado de alarma por culpa de este maldito virus llamado COVID-19. Y teníamos muchas ganas de algo que habíamos hablado los miembros de la Fundación, así entre nosotros de forma informal y además que habíamos también comentado con algunos especialistas, pero no habíamos abordado debate monográfico y ya era hora de que habláramos de una de las lecciones que nos deja esta crisis, esta experiencia de la pandemia, y es repensar nuestra manera de vivir, porque seguro que somos vulnerables ahora y no lo éramos antes. ¿Será que no lo veíamos, no? Por poner sobre la mesa una reflexión. Al final nos hemos dado una vida que nos está haciendo mucho, mucho daño. Tengo por aquí algunos datos, pero antes de resumirlos un poquito, para empezar a situarnos, voy a saludar, por supuesto, a las personas que ya estáis viendo, que me acompañan y que son un auténtico lujo. En primer lugar, doy la bienvenida al debate a Joaquín Araujo, que casi no necesita presentación, es el naturalista, yo creo, más conocido en España y fuera de España, el naturalista español más reputado por motivos obvios, escritor, colaborador de un montón de medios de comunicación. Joaquín, ¿cómo estás? Un auténtico privilegio encontrarnos, porque nos conocíamos, pero hacía muchos años que no hablábamos. ¿Qué tal todo? Bien, escandalosamente bien. Me avergüenzo incluso porque para mí el acontecimiento que ha destrozado vidas y ha supuesto una de las conmociones más importantes de la historia, por lo menos la historia cercana, pues no ha supuesto alteración alguna de mi modo de vida. Yo estoy en pleno bosque, vivo aislado. Y por tanto no he sufrido ninguna de las limitaciones que han sido la norma para la mayor parte de la humanidad. Y por otro lado, esto no quiere decir que haya permanecido ajeno a lo que ha sucedido, sino todo lo contrario. He tenido incluso familiares cercanos que han muerto y desde luego, pues aunque me ampare el bosque y la soledad, estoy en este mundo. Y creo que realmente merece la pena que aprovechemos la circunstancia, este tremendo parón de casi todo lo conocido como actividad humana, pues para sobre todo cambiar de actividad. Ahora hablamos de eso. Vamos a decirles a los amigos que nos están viendo que estás en el coche porque ha empezado a llover. Sí, sobre todo. Sí, sí. Casi verano ya loco, que nos traemos entre manos. Sí, tenemos una primavera muy especial. Por una parte, la mejor primavera de la que yo tenga noticia, y yo vivo en contacto con la naturaleza hace más de 50 años, pero también hemos pasado por una de las características que definen el que llamamos verdaderamente desastre climático, ¿no? Hemos tenido olas de calor en febrero y ahora que estamos en junio, pues casi hay una ola de frío. Es una de esas características que identifican los climatólogos, irregularidad, fenómenos extremos, de tan pronto llueve demasiado en un lugar concreto como deja de llover durante demasiado tiempo. La verdad es que ahora mismo no parece junio en Extremadura, desde luego. En Cáceres, ¿dónde estás? Lidia María Díaz, presidenta de la Asociación Española contra la Despoblación. ¿Qué tal? Un placer saludarte y conocerte, que a ti no tenía el gusto de conocerte. Uy, no te escuchamos, Lidia. ¿Tienes muteado el Skype? Sí, era para escuchar atentamente tanto a ti como a Joaquín. Luego lo silenciaré también para escuchar a José María. Estoy encantada de estar aquí. Os agradezco mucho esta invitación y tener la oportunidad de conoceros a los tres. Porque a ti, Susana, me está gustando también, me está resultando muy agradable participar contigo y escucharte. Entonces, bueno, aquí en este momento simplemente os doy las gracias a los tres y a quienes me han invitado y por supuesto a la Fundación.
Hablaremos de una asociación que resulta que durante el confinamiento ha recibido más consultas que nunca, se han incrementado las consultas un 150%. El teletrabajo abre una oportunidad enorme, la experiencia que hemos tenido con el teletrabajo abre una oportunidad gigantesca para esos 5.000 pueblos o más de 5.000 pueblos que están en peligro de extinción, que es algo dramático, y de eso también vamos a hablar, por supuesto, con nuestra invitada y con nuestros invitados en general. Y José María de Juan Alonso, si sois fieles y leales a los debates de la Fundación y nos estáis siguiendo, pues sí le conocéis igual que yo, porque estuvo con nosotros en el debate que dedicamos al turismo. ¿Qué tal, José María de Juan? Muy buenas. Muy bien, pues yo también aquí en una burbuja, como decía Joaquín, en un pueblo de la Sierra de Madrid, chiquitillo, 16.000 y pico de habitantes, y donde también nos hemos enterado de la pandemia bastante poco. He ido a Madrid dos veces en los 90 días, y es verdad que mi vida, paseando al perro y saliendo al monte, pues quitando que he procurado adaptarme a los horarios que marca la ley, pues la verdad es que no ha cambiado, tampoco ha cambiado mucho, y haciendo teletrabajo a lo bestia y luchando también contra la despoblación, como luego os contaré. O sea que sí que hemos estado muy bien, pero intentando sobre todo, como ya os conté la otra vez, pues que vivir en esta burbuja no nos hiciera olvidar, y ya lo decía Joaquín, la muchísima gente que lo está pasando mal, y estamos ahí apoyando ONGs y comedores sociales y cosas en Madrid para la gente que no ha podido escaparse de aquello, ¿no? Que sí debe ser bastante duro, pero aquí muy bien. Estás haciendo una labor maravillosa. José María de Juan Alonso, para quienes no le conozcáis, es el director del área de turismo y ocio, Tourism and Leisure, de Hallworth HTL España, que es un grupo dedicado al turismo bastante grande, bastante importante, y hacen sobre todo muchas cosas. Son súper activos, hiperactivos, diría yo. Empiezo contigo, Joaquín Araujo, y te puedo preguntar por el libro, pero eso llegará luego, porque decía, lo prometido es deuda, y decía yo que hay datos aquí que, preparando este debate con vosotros, me llamaban mucho la atención, ¿no? Solamente la contaminación del aire mata a 9 millones de personas cada año, y eso, claro, se podría reducir, lógicamente, con una mejora de la calidad del aire como la que hemos visto durante el confinamiento en España, en Europa y en muchísimas ciudades del mundo, ¿no? Luego, claro, es que las grandes ciudades son emisoras de CO2, ¿no? Y ese es uno de los principales factores que están detrás de la crisis del clima, que del clima hablábamos, y de esta primavera, lo climatológico también tan revuelta que tenemos con Joaquín hace unos minutitos, ¿no? Y claro, pensando en las ciudades y en su responsabilidad en el cambio climático, el dato de Naciones Unidas me hace ver y constatar que el 55% de la población mundial vive en áreas urbanas, y esa es una proporción además que va al alza. Se espera que llegue al 68% en el año 2050 si nada lo remedia. Lo que pasa es que esta pandemia, que nos ha cambiado a todos el paso, a lo mejor invierte esa tendencia. De eso nos vamos a ocupar, y de eso vamos a hablar. Joaquín, ¿hasta qué punto el COVID, la crisis ocasionada por el COVID-19, por el coronavirus y la enfermedad que lo convierte en femenino, la COVID-19, puede revertir esta tendencia que digo? ¿Ha tomado conciencia la humanidad, o una parte de ella, de que no íbamos por buen camino, como tú sueles decir? Se ha constatado algo que los rurales, no neorurales, sino rurales de toda la vida, entre los que me cuento, yo, a pesar de haber nacido en el centro de Madrid, decidí ser campesino desde la primera juventud, y por tanto es algo que no puede ser considerado como novedoso, aunque ya sabéis que el mundo al que pertenecemos, pues cada 2 por 3 descubre América, o que el huevo tiene una yema dentro, ¿no? La situación es que los que decidimos acompañar
a la naturaleza y sus ciclos y decidimos poner en valor al máximo posible en cada ocasión que se nos ha permitido, lo hemos hecho, la dignidad de la cultura rural. Sabíamos perfectamente que el amontonamiento, el masivo amontonamiento, no era una buena señal y mucho menos de salud, ni de salud demográfica, ni de salud ambiental, ni de salud siquiera sociológicamente hablando. Y ahora es curioso porque el aldabonazo que sufre la humanidad, entre otras cosas, pone en evidencia un rasgo que hasta hace 4 días pues pasaba inadvertido de forma estrepitosa, y es que en los lugares con escasa población, en los lugares lo más naturales posible, la incidencia de la pandemia ha sido mínima o absolutamente ninguna. Y por tanto hay una reacción que sí que se está detectando, no está valorada en porcentaje alguno todavía, pero sí está produciéndose un fenómeno de si tengo oportunidad de irme a vivir al pueblo, si tengo oportunidad de convertirme en una pieza más de la propia cultura rural, tengo una mayor calidad de vida y una bastante más clara seguridad desde el punto de vista de la salud. Y por tanto sí se va a producir un regreso a los ámbitos fundamentalmente pueblerinos, porque se ha demostrado de que se puede vivir bastante mejor y de una forma más segura. Esto de momento creo que va a quedarse pues en prejubilados y en jubilados. Se va a quedar en poca gente joven que quiera emprender una actividad agraria convencional o ganadera y demás, pero está bastante claro que hay una llamada de atención. Esta tendencia de crecimiento ilimitado, que se plasma perfectamente en esas cifras que tú has dado, crecimiento ilimitado sobre todo de las ciudades, que por otra parte siguen, y creo que es lo importante que ha quedado también un poco más de relieve estos días, que siguen necesitando que alguien les dé de comer. Y esto, evidentemente, en las proyecciones de Naciones Unidas o del mundo al que pertenezco, que es el del ecologismo activo, lo tenemos muy claro. O recuperamos la cultura rural, la dignificamos, o frenamos ese tremendo vaciado de todo lo esencial y primario, o las dificultades van a ser infinitamente mayores. Una humanidad con un 70% viviendo en ciudades es todavía menos viable, es menos posible que la actual, que ya es casi imposible. Lidia, vosotros habéis puesto una campaña en marcha que se llama Las calles siguen vacías, y explícanos a todos con qué objetivo, qué enseñanza hemos podido sacar del confinamiento desde el punto de vista de quienes defendéis que no podemos permitir que haya tantos pueblos de España deshabitados o a punto de quedarse deshabitados del todo, ¿no? Claro, tú fíjate que las imágenes que impactaban sobre todo las primeras semanas y cuando hubo el confinamiento total, se subían a las redes continuamente imágenes de las grandes ciudades vacías, las calles. Entonces, eso impactó mucho. Con nosotros contactó la empresa La Despensa, porque ellos tenían una parte de su población, de sus trabajadores, vivían ya en pueblos. Entonces decía, es que esto lo tenemos que... Y se pusieron en contacto con nosotros y nos ofrecieron esta campaña. Claro, en el momento que nos dijeron las calles siguen vacías, para nosotros fue evidente, es que es lo que vivimos las personas que siguen en los pueblos. No nos hace falta que haya una pandemia para ya vivir esta situación. Entonces, el objetivo era buscar un poco la empatía, el que comprendieran que si para ellos les resultaba extraño
y además les resultaba poco natural e incluso insano porque no había relaciones personales. Nosotras en los pueblos lo estamos viviendo. Entonces sí que queríamos buscar esto de, si tú te has sentido así, piensa que nosotros nos hemos podido sentir así muchas veces. También es cierto que para nosotros ha sido una lección. A ellos, a la ciudad le ha venido impuesto. Bueno, en los pueblos también hemos hecho confinamiento, ¿eh? Pero les La ha sensación venido... de aislamiento en los pueblos puede ser mayor. No todos son ventajas, por supuesto, ¿no? Y supongo Claro, que se habrán sentido muchos vecinos en núcleos muy chiquititos y muy reducidos, núcleos muy poblacionales mínimos, se habrán solos, sentido tremendamente solos. muy solos, muy Claro. solos. Y también es decir, bueno, esto ha sido así, ahora nos entendéis mejor, pensar si queréis venir a habitar con nosotros, siempre contando con las personas que viven en los pueblos. O sea, lo que no puede ser es pues que llegue un montón de gente que no conozca. Los pueblos tienen que ser siempre respetados, por eso nosotros siempre hablamos desde el territorio, o sea, que no nos lo impongan desde las ciudades. Ni siquiera yo que vivo en un pueblo que se lo imponga a otro. Eso que dices es interesante, Lidia, porque además hay proyectos fuera de nuestro país que van en esa dirección y que resultan muy inspiradores, ¿no? Por ejemplo, el proyecto Ringland de Amberes en Bélgica, Sí. que está adoptando un interesantísimo punto de vista de participación ciudadana, donde entra el crowdfunding. Hay al final un presupuesto de 6 millones de euros, si no recuerdo mal, cuando lo leía. Y es una iniciativa, desde luego, apasionante, apasionante. José María, desde tu óptica y pensando en que no eres solamente un hombre que entiende mucho de la vida del campo, de la ecología, del respeto al medio ambiente, sino también de gastronomía, y se ha apuntado el tema, porque Joaquín Araujo lo ha puesto sobre el tapete, ¿no? Esto de que hayamos tomado conciencia de la importancia de la comida, ¿va a marcar un antes y un después desde tu óptica? Pues mira, a mí ya me gustaría, pero yo reconozco que soy un poco más pesimista en todo este asunto. Porque yo, claro, nosotros somos, hablando como equipo, ¿no? de consultores, que lo que llevamos es un montón de años trabajando pues en desarrollo rural a través del turismo. Lo nuestro es poner en valor la gastronomía a través del turismo y luchar contra la despoblación a través del turismo, y hasta lo que hemos hecho en Madrid de los comedores sociales ha sido en una red de turismo solidario donde hemos llamado a la gente del sector, es decir, los que nos dan los medios son empresas turísticas que se solidarizan, es decir, nosotros la palabra turismo está en todos los lados, y entonces ahí es donde yo veo parte del problema. Llevamos muchos años diciendo que una de las soluciones fundamentales contra la despoblación es el turismo, pero el turismo bien hecho, el turismo especializado, que es a lo que nos dedicamos. Llevamos a turismo de birdwatching, turismo de astroturismo en La Palma. De hecho, estuvimos por las tierras de Joaquín el año pasado porque nos encargaron la puesta en valor de la ruta del queso de Extremadura. Anduvimos ahí por los Ibores y las Villuercas y Guadalupe, y siempre estamos así. Aquí en nuestra propia sierra hicimos un proyecto muy bonito que se llamaba Los paisajes de la sierra se sientan a la mesa, y en Teruel el año pasado terminamos, que acabamos de empezar la segunda edición online, el premio Teruel Siente de turismo sostenible, que era con 25 empresas de Teruel, ayudarles a ser más competitivos y vender mejor ese producto a base de interpretar el territorio, ¿no? Y siempre con la gastronomía un poquito en el centro. Pero, dicho eso, eso hasta ahora iba bien, despacito, mucho más despacio de lo que yo quisiera, pero poquito a poco veíamos cómo se iba potenciando esto, y ahora le gustaba una región y luego venía otra, es decir, que el paso estaba bien, y de pronto esto se exacerba. Llega el coronavirus y entonces me invitan a 100.000 debates. No, es que ahora lo que está de moda es lo tuyo, lo rural, lo auténtico, lo cercano, lo natural y no sé qué, pero mi pregunta es, ¿y hasta cuándo? Porque yo ahora voy al campo y lo que veo es mucha gente que nunca ha ido al campo. A mí me dicen muchos amigos, dicen ellos que no voy al campo porque ahí no se me ha perdido nada. Tengo amigos del sector turístico que me dicen, que me han dicho que les molestan los pájaros por la mañana porque les despiertan. Esto es real,
Esto es un caso verídico. Hay que ser rarito, para que moleste el canto de los pájaros, pero rarito, hay que echarle narices a la cosa, pero sí, te puedo garantizar que conozco mucha gente en el medio urbano que me dice, no sé cómo puedes vivir en ese Andurrial, y eso que yo vivo en un pueblo donde llego andando, en 15 minutos estoy en la plaza del pueblo, vivo en el campo, es verdad, pero no estoy aislado como Joaquín, ¿no? Nada que ver, porque además mi trabajo no viajo mucho y sería muy complicado. Pero, dicho eso, a mí lo que me preocupa es que esto, tengo la sospecha de que nos va a costar convertir lo coyuntural en lo estructural. Es decir, ahora de pronto, yo soy colaborador de un proyecto de una empresa de rutas en bicicleta, que lo llaman las rutas por el clima, han lanzado un producto y hacer rutas turísticas amigables con el clima y tal, y ahora estamos de moda. Claro, ahora nuestros clientes dicen, no, yo no voy al extranjero, yo voy con vosotros, con lo bien que se está en el campo y lo bien que se está en lo rural y con la bici, pero esa gente no era así antes, es así ahora. Entonces lo que me preocupa es, cuando haya una vacuna, cuando vuelvan a sentirse seguros, ¿van a seguir con nosotros con la bicicletita o van a volver a ir a Túnez con un vuelo de Ryanair que es más barato? Entonces yo tengo mi sospecha. Entonces mi pelea en este momento es todo esto que ahora es coyuntural y que es verdad que lo que producimos y las empresas a las que apoyamos y los destinos con los que trabajamos están de moda, están llenos en los sitios rurales y campings con bungalows que conozco, están llenos ya para julio y agosto. Digo, cuando haya una vacuna, esa gente vuelve el año que viene, yo lo dudo. Y me consta además que hay preocupación. Termino con la frase porque es que así no pierdo el hilo. Me callo. Que, claro, también eso le preocupa también a la gente del campo, porque dicen, es que mucha gente esta que está viniendo no es gente que viniera, no son turistas naturales, vienen porque no les queda otra o porque tienen miedo de ir a una playa llena de gente y ahora quieren venir a mi pueblito con la playita, pero no venían antes. Entonces, bueno, pero que nos quiten a ver, José María, ahí estoy yo. Punto de vista, pero que nos quiten lo bailado, por lo menos. Exacto. Sí, pero por lo menos algunos de los que han probado el campo a lo mejor se quedan. Otra cosa es, como dices, el paso de la coyuntura a la estructura tiene detrás mucho esfuerzo y mucho trabajo siempre, claro. Esa es la parte positiva. Entonces ahora nuestra lucha se centra en todo esto que es coyuntural, convertirlo en estructural. Es decir, vamos a intentar posicionar bien y potenciar bien a toda esta gente, todas estas empresas y destinos, hacerlos muy competitivos, muy especializados, darles muy buena gestión, para que luego de esto nos quede un pozo y sigamos, porque si no, pues claro, este turista rarito que va ahora al medio rural porque le da miedo a la otra opción, es el que nos está llenando el campo de mascarillas. Yo veo mascarillas y guantes por el campo a todas horas, en donde paseo al perro, y nunca había visto una antes. Es que está yendo gente que no pinta nada allí. Es decir, pues si me explico, y vas a las playas de Ibiza y empieza a haber muchas mascarillas debajo del agua, más que en la playa. Se ven ya. O sea, entonces, vamos a ver. Entonces yo creo que en esto hay que enfocarlo muy bien, esa alegría que nos ha entrado ahora, yo creo que es genuina y auténtica, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo para encarrilarla estratégicamente, porque si no, yo creo que podría volver lo otro, y lo otro, como dice Joaquín, es lo que no queremos. Le voy a preguntar al maestro Araujo eso, ¿cómo haríamos que no fuera una moda pasajera? Que quien está por razones del confinamiento, por razones de la propia seguridad, de la búsqueda de la seguridad y la protección tuya y de tu familia, quien está conociendo el campo, que tome por rutina ir al campo y que incluso se plantee vivir en el campo, ¿no? Sería extraer la lección de que los árboles nos enseñen a ver el bosque, y con esto enlazo con el magnífico título de tu libro, que has aprovechado la cuarentena para publicarlo, creo que salía al mercado hace muy poquito, ¿no? Los árboles te enseñarán a ver el bosque, se titula exactamente. Bueno, este último de mis libros plantea algo que es bastante radical. Yo vivo en plena naturaleza, me considero un emboscado, he dedicado una parte importantísima de mi tiempo, mucho más que a los medios de comunicación, a escribir, a hacer radio, prensa, televisión. He dedicado a ser un campesino lo más honesto posible. Es decir, que yo trabajo ahora estos días, pues 7 u 8 horas al día, trabajo con mis manos en mi huerta, tengo un rebaño de cabras, y sobre todo lo que me caracteriza es la conversión del árbol y el bosque en una suerte de
fundamental referencia, pero además válida para todas las esferas, curiosamente. Para mí el bosque, e intento demostrarlo incluso, bueno, el libro es tan científico como poético, que es una de las mezclas que considero más oportunas y que afortunadamente me acompañan desde hace 40 años. Que a ti te gustan mucho esas cosas, efectivamente, sí, eso iba a decir, que a ti pero eso bueno, te encanta. Llevo 40 años publicando libros y prácticamente en todos se repite la divulgación científica, el análisis a partir de la información absolutamente fascinante que nos proporcionan los investigadores, pero sin separarme ni un milímetro de la vivencia en directo, de la experiencia. Esto a lo que yo llamo honestidad intelectual, es decir, no le pido prestada la forma de vivir, no se la ha pedido prestada a nadie. Si no la incorporo, no soy capaz ni siquiera de expresarme. Yo cuento lo que vivo, cuento lo que hago, y en este libro sobre todo, que es un canto encendido a la comprensión de la propia naturaleza, a lo que significa el bosque como el mejor doctor en varias de las disciplinas que los humanos consideramos exclusivas. El bosque es el mejor administrador del tiempo y el espacio. El bosque es el mejor doctor en bellas artes. El bosque es el mejor catedrático de economía. El bosque es el más ético de los elementos de este planeta porque trabaja sin cesar para todos, sin excepción, y lo hace gratuitamente. Todo eso es lo que realmente supone una vivencia de la propia naturaleza, en mi caso con mucha fortuna, porque vivo dentro de un bosque, uno de los mejores bosques del país. Pero volviendo a la inicial pregunta, yo solo soy capaz de entender todas estas cosas desde esa experiencia directa. Es decir, es lo que le reprocho al sistema educativo. Es lo que en buena medida, mira, en la COP25 la propia ministra de Educación me invitó a dar una conferencia que presidió y presentó ella misma, la señora Celaá, sobre cómo tenía que funcionar el sistema educativo precisamente para combatir la catástrofe climática. Y yo le dije, mire, sin vivencia de lo que es la naturaleza, de cómo funciona, de lo que nos proporciona, que es extrapolable inmediatamente, porque el segundo eslabón para comprender la vida y cómo funciona es precisamente el campesinado, es precisamente la cultura rural, la propia naturaleza, sus ciclos, sus procesos, sus formas de funcionamiento, y a continuación los que están más cerca de todo eso y lo canalizan hacia el resto de los seres humanos. Esa es la única fórmula que puedo aportar, porque todas las demás, las teóricas, por mucha educación ambiental que hagamos, seminarios, encuentros por las ciudades y tal, siempre están mancos, cojos y un poco tuertos, hay que decirlo. Yo tengo la suerte de que afortunadamente incluso yo a veces doy seminarios, doy cursos, doy talleres aquí en mi propia soledad. Precisamente en el libro que has mencionado, y ya que con José María coincidí en la Fundación Ortega y Gasset dando unas maestrías precisamente que tenían que ver con el turismo, pues yo a los alumnos la única obligación que les ponía era que pasaran conmigo un fin de semana. Aquí, en las Villuercas, ¿no? La única docencia que me parecía válida era en contacto directo con la naturaleza para que, entre otras cosas, pues de acuerdo con algunas de las mejores apuestas de la pedagogía de todos los tiempos, desde Epicuro a Francisco Giner de los Ríos, es que lo que no se aprende en contacto con lo palpitante, con lo que no miente, con lo que es sustentador, pues casi todo se convierte, ¿no?, en teoría. No tenía la menor duda, te lo iba a preguntar, pero era una pregunta retórica porque conociéndote... Por tanto, yo insistiré, esta humanidad, este estilo de vida, que además se salda con mucha destrucción de vida, se salda con mucha enfermedad,
sobre todo mental, se ha dicho de paso, pues la forma de entender que puedes venir al campo y que puedes disfrutar es simplemente que se incorpore. Incluso, fíjate, hay una suerte, como lo otro tiene todos los perfiles de la drogadicción, porque el amontonamiento, la velocidad, la comodidad, el aturdimiento, la ceguera permanente, la superestimulación que conlleva esa velocífera absolutamente frágil existencia en las ciudades, pues eso se combate pues con una desintoxicación. La desintoxicación es vivir las lontananzas, es contemplar los horizontes, es ver manar el agua y quizás la más importante de todas, y utilizo mi vena poética, es ver crecer a lo que te permite crecer. Si no ves crecer a lo que te va a mantener vivo, es muy difícil entender qué es la vida. E incluso es muy difícil disfrutar verdaderamente de lo que es la vida. Hay que crecer con lo que crece y como digo muy al principio de ese libro, nada debería ser llamado crecimiento si no están creciendo también los árboles. ¿Estás de acuerdo, Lidia? Lo que habla Joaquín Araujo, es verdad que habla de maravilla, pero somos tres, hay tres ponentes, ¿vale, Joaquín? Que si no nos quedamos sin tiempo. Fíjate, llevamos ya, es buena señal, ¿eh? Llevamos 31 minutos de debate y se nos ha pasado volando. Suele ocurrir en buena compañía, ¿verdad? Pero abro paréntesis, hay que aprovechar que no estamos en la radio ni en la tele. Eso es verdad, pero para explicar. No, yo ya me callo, yo ya no hablo más. Pero no a pasa mí nada. Llevo 42 años sufriendo de cuéntame esto en un minuto. Es verdad que no estamos en la radio y en la tele, tienes toda la razón. Es verdad que no tenemos publicidad que nos interrumpa o que nos marque los tempos, pero en Internet hay que tener mucho cuidado también porque más de una hora de debate dicen los que saben de estas cosas, dicen los que entienden que el espectador no aguanta. Así que también tenemos nuestros corsés y nuestras rigideces cuando estamos trabajando en remoto por videoconferencia, pero es verdad que los tiempos son más laxos. Ahí te tengo que dar la razón también, maestro Araujo, que sabes mucho de medio ambiente y mucho también de comunicación y de periodismo. Lidia, te iba a preguntar, ¿está ahí la clave, lo que decía Joaquín, en la educación? O sea, si enseñamos a los niños, a nuestros hijos desde chiquititos a amar el campo, aunque vivamos en las ciudades, los que vivimos en ciudad, pero si nosotros mismos recurrimos al campo para desintoxicarnos, porque esa necesidad existe y la describía muy bien antes Joaquín, y enseñamos a nuestros niños, podemos evitar, por ejemplo, la despoblación yendo directamente a lo tuyo y podemos entablar con el medio rural una relación mucho más lógica, más saludable, más sostenible y más justa de alguna forma. Bueno, yo voy a divergir, que no debatir, sino divergir un poquito de lo que ha dicho nuestro maestro Araujo. Le entiendo perfectamente porque, bueno, yo me he venido a vivir al campo, que siempre ha sido mi objetivo. Y no solamente eso, sino realizo baños de bosque, hago relajación en la naturaleza, por lo tanto, verdaderamente donde me siento bien es en mitad de un monte, de un prado, donde hay un riachuelo. Sin embargo, tengo que diverger en el sentido del romanticismo que él le ha puesto. Por supuesto. ¿En qué sentido? Cuenta. A ver, es cierto, y en eso coincido contigo, con Susana, que necesitamos una educación. La educación basada, como bien has dicho tú, Susana, en el respeto hacia lo natural. Entonces, es cierto que, y aquí yo creo que Juan Alonso quizá también esté de acuerdo conmigo, que si tú te puedes ir un fin de semana al monte, a las zonas rurales, vete, volverás nuevo a la ciudad. Pero no vale todo. O sea, si tú haces eso el fin de semana, pero a tus hijos no les enseñas a respetarlo, ellos no amarán el bosque o el monte. Les gustará, pero no lo amarán. Entonces, para mí,
lo necesario para repoblar el mundo rural es que tenemos que hacer un proyecto o una planificación que salga precisamente, y lo siento, pero lo voy a decir, que salga de pensar que el medio rural solo es agricultura y ganadería, porque así no lo haremos. Pero es que solamente tenemos que ir un poco más atrás. Si vamos un poco más atrás, en los pueblos había agricultura, había ganadería, pero había un herrero, había una tienda de alimentación, estaba pues el que arreglaba los carros, el señor o la señora que te venía y castraba los bueyes. O sea, antiguamente los pueblos no solo tenían agricultura y ganadería, tenían otros muchos servicios que vivían también de la agricultura y ganadería. Entonces, en este momento eso ya no es viable y tenemos que adaptarnos a donde vivimos. También tenemos que preguntar, ¿por qué se fue la gente de los pueblos? Pues porque quería mejor calidad de vida. En los años 60 y 70 por dinero, evidentemente, porque la industrialización, pues, o la pequeña industrialización en esos momentos, el que se fueran conformando complejos empresariales donde pagaban mejor, pues al final hizo que ese éxodo fuera una realidad y masivo, ¿no? En muchísimos casos, sobre todo en las grandes urbes como Madrid, Barcelona, como Valencia, etcétera, etcétera, ¿no? País Vasco. Sí, son grandes, yo los llamo agujeros negros o remolinos. Sin embargo, se fueron por dinero para dar, en general casi todos, para dar mayor posibilidades de educación a sus hijos, a sus hijas, o mejor calidad de vida. Entonces, si ahora hablamos de volver a los pueblos, que es lo que nosotros hablamos, decimos, hay que volver con respeto al territorio y con respeto a la calidad de vida que vas a tener en el pueblo. Pero para eso tenemos que ser conscientes que se debe de, o bien crear empleo, que ahora es muy difícil, por lo tanto, hay que tirar del emprendimiento. ¿Por qué? Porque el emprendimiento y el teletrabajo, como has dicho tú, atraerán personas a los pueblos que tengan conectividad, ¿vale? Y que no quieran atraer. Está muy bien que pongas esa cuña porque ni mucho menos los pueblos de España están todos conectados, ni mucho menos, ¿eh? Ya nos gustaría. Que va. Pensar que nosotros, nuestra asociación, cada uno estamos en distintas partes de España y el teletrabajo lo hacemos desde que hemos nacido. De hecho, nacimos haciendo teletrabajo. No, eso no es el problema. El problema es cuando te tienes que desplazar 5 kilómetros para poder conectarte, porque en tu pueblo no hay. Claro. Entonces, para nosotros la base siempre es, hay que trabajar teletrabajo, infraestructuras de calidad, que al final rompes el círculo de que los pueblos se vayan deshabitando, porque hay muchas posibilidades, pero no las estamos abandonando. Para mí, un turismo slow, un turismo como el que nos ha comentado Juan Alonso, es el turismo de calidad que sí debe de venir a los pueblos. Respetuoso. Claro, siempre hablamos de respeto. No, ese mensaje, eso nos ha quedado clarísimo. José María, que es verdad que se apellida Juan Alonso, es José María de Juan Alonso. Sí, dices bien. Pero si le llamamos señor de Juan Alonso, nos queda una cosa muy distanciada, teniendo en cuenta que estamos todos además en casa. Bueno, y Joaquín en el coche. Es bonito. José María, te iba a preguntar a ti, rompiendo un poco, bueno, seguimos lógicamente hablando de lo mismo, pero sí rompiendo un poquito con el diálogo, te iba a preguntar por las estrategias que ha puesto en marcha la Comisión Europea, porque es algo muy reciente, llamadas de la granja a la mesa, con un interés muy claro por potenciar la agricultura ecológica. ¿Has tenido oportunidad de verlo y saber si merece la pena? ¿Es realmente un empujón para la agricultura más natural o una declaración de buenas intenciones, como ha pasado en demasiadas ocasiones? Pues hombre, yo de momento, hasta que no lo vea, me quedo con lo segundo, porque ya ha pasado también, ha habido grandes estrategias contra la despoblación, pero el problema luego es aterrizarlas. Te pongo ejemplos de la vida real.
nosotros cuando empezamos el proyecto de los paisajes, de los paisajes de la Sierra de Madrid, se sientan a la mesa. Yo soy de León, que de despoblación y de pueblos vacíos sabemos un rato también. Las dos Castillas son las dos comunidades autónomas con más localidades en peligro, ¿no? Exacto, aunque llevo aquí en Madrid y en la Sierra un montón de años, casi 30 y tantos en Madrid, y justo se van a cumplir 25 aquí en la Sierra. Pero cuando empezamos con esto, todo esto nació, yo trabajo en temas de turismo gastronómico como una de las 1000 cosas de patrimonio que pongo en valor, y un día se me ocurrió montar unas jornadas que las llamamos del paisaje al plato, aquí en la Sierra de Guadarrama, en Navacerrada. Y entonces pues me llegó el gerente de la asociación y dice, oye, si esto lo hacemos a nivel sierra, ¿cuánto costaría? Digo, pues más o menos esto. Fuimos a la región de Madrid, les pareció una buena idea, nos dieron el dinero y lo llamábamos así, era turismo sostenible, turismo gastronómico, local, sostenible y diferenciado. O sea, era todo centrado y empezó por un proyecto así. Dentro del proyecto metimos unas jornadas que eran precisamente de la huerta a la mesa, donde lo que hacíamos era poner en común, porque lo más divertido que nos pasó es que no se conocían restaurantes de la Sierra Norte y Guadarrama. En total juntamos, aunque nació en Guadarrama, juntamos Sierra Norte, nos juntamos 55 municipios, que me acuerdo muy bien. Muchos restauradores y muchos productores no se conocían, es decir, no sabían que al lado, o sea, había un tipo que producía unos tomates fantásticos y el personaje los compraba en el Mercadona y se traían las setas que la gente se creía que eran de la Sierra. Hablo de restaurantes buenos, no hablo de sitios cutres, las traía del País Vasco y vamos a ver si estas setas las hay aquí. Pues yo no sabía, y ya empiezan esos problemas. Claro, ¿ahí cuál es el rollo? ¿Cómo luego eso lo aterrizas en la realidad? Porque resulta que a lo mejor el paisano, y esto llevo viviéndolo 25 años, tiene un producto, pero ese producto no responde a los estándares, o no está en la denominación de origen, o la ley no le permite servirlo porque no cumple con no sé qué requisito de sanidad, y tenemos un follón que yo llevo peleando contra esto 25 años. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que tú ibas a un proyecto de estos y venía el consejero de turismo, esto es fantástico, el de ganadería que estaba al lado decía, esto es complicadísimo porque, y te sacaba la lista de los problemas administrativos. ¿La Comisión Europea va a poder con eso sobre el terreno una vez que esto llega al ámbito autonómico y municipal? Pues no. O sea, si esto no se hace a un nivel mucho más aterrizado, en las competencias locales, lo que digan en Bruselas da exactamente igual. Entonces, yo creo que ahí, por eso yo insistía antes, nosotros estamos peleando mucho porque estamos en los grandes foros, también estamos porque tenemos que estar, pero luego estamos en el día a día, pues eso, con pueblitos de Ávila, de Teruel, con la Sierra Norte y tal, haciendo proyectos que aterrizan las cosas y que las convierten en realidades que la gente compre. Yo he sido turoperador, por eso cuando me decidí ser consultor, yo llevo el marketing en la sangre. Yo le digo, yo según veo una cosa, ya estoy viendo la cara del que la va a comprar y cómo se la voy a vender y en qué red social se lo voy a contar. Yo llevo eso en la sangre. Pues eso es. Pero lo que me gusta es el ecoturismo y la gastronomía saludable y trabajo en ese tipo de cosas. Entonces, yo creo en ello, pero sí creo si esto lo aterrizamos en el local. Y una última cosa que para mí yo creo que es muy importante, cuando hablaba Lidia del asunto del tema de la despoblación y la conectividad, que totalmente de acuerdo, yo voy a muchos encuentros sobre despoblación también para temas turísticos, que para mí hay un tema también cultural, que es eso, cuando en los años 60, yo me acuerdo perfectamente, aunque era muy pequeño, pero lo he estudiado mucho, se intentó montar las primeras casas de labranza, el primer turismo rural fue un absoluto fracaso. Y fue un fracaso, ¿por qué? Porque el campo era un sitio donde lo que había era catetos. El campo era un sitio donde estaba Fernando Esteso, donde estaba la incultura y la burricie, y el progreso y la modernidad estaban en las ciudades. Y se acabó. O sea, no era un tema económico ni estructural, era un tema de a qué voy yo al campo. No, cultural y un tema de tópicos. Sociocultural. Los los tópicos hacen muchísimo daño. Y todos nos hemos reído con el Paco Martínez Soria y el otro y la otra, pues eso hace mucho daño, porque todavía hay gente que eso está metido en los genes y todavía mucha gente va al campo y es un elemento folclórico. Yo he tenido proyectos en la Sierra Norte de Madrid donde las señoras del pueblo, cuando se enteraban de que yo era el consultor de turismo que habían fichado, me decían, oiga, ustedes, pues de verdad, es que no nos interesa esto, que nos dejen en paz. Es que yo me siento a la puerta de mi casa y me hacen fotografías 500 personas al día. Dice, no me gusta, yo estoy aquí muy tranquila, que me dejen en paz. Claro, el que vive del turismo no quiere que le dejen en paz.
pero el que no vive del turismo dice, es que yo no soy aquí, esto no es un parque temático, que me dejen tranquilo. Entonces, claro, yo creo que hay un equilibrio ahí que hay que buscar, o sea, banda ancha, sí, y fibra óptica, como yo la tengo, me ha permitido pasar genial esta cuarentena, pues perfecto, pero también hay que hacer un tema cultural y decir, lo del campo es bueno, es bonito y es interesante, porque si tú pones la tele todo el rato lo que te dice es la ciudad y las series y el Netflix y una sarta de estupideces que no se acaban en la vida. Entonces, si tú vendes eso por un lado, no estás favoreciendo lo otro. Pues yo creo que en eso tenemos que ser muy, muy insistentes, ¿no? Y muy cuidadosos. Querido Joaquín, ¿lo ves igual? Esto que está diciendo José María es importante. ¿De verdad que en el siglo XXI sigue habiendo todavía el prejuicio de que la gente del campo sabe menos que la gente de la ciudad? Bueno, esto ha formado parte de una estrategia, literalmente. Es decir, que el considerar parte a menoscabar intelectualmente, más o menos no merecedora de respeto, ha fomentado también el vaciamiento y, por supuesto, su contrario, que era había que salir como fuera porque eras de inferior calidad, eras de menor cuantía, que decían los antiguos sabios. Y esto es este es uno de los perfiles de una pavorosa injusticia. Por supuesto que en el campo ha habido muchas dificultades para tener unos niveles de una cierta cultura, por supuesto. De hecho, pues, la gran diferencia era la que se ha mencionado en algún momento, ¿no? Tener o no tener estudios. Lo que pasa es que lo que no se ha podido nunca descubrir con la suficiente importancia o la suficiente profundidad es que había otro conocimiento, había otras sabidurías. Muchos de esos catetos tenían una cantidad de conocimientos fundamentales y algunos de ellos incluso son todavía hoy los más necesarios para restablecer el equilibrio ecológico en el planeta. ¿Por qué? Porque el campesino que no está abducido por la velocidad, la prisa, los rendimientos a corto plazo, es el mejor eslabón. La ecología es la ciencia de los vínculos. Y si no hay una parte de la sociedad que vincula el mundo urbano con el mundo natural, y es una función absolutamente insustituible por muy abstracta que parezca, ¿no? Yo he tenido la suerte y lo cuento en alguno de mis libros, algunas de las mejores lecciones, pero de verdadera profundidad que he recibido en mi vida ha sido de totales analfabetos, de los que la sociedad considera analfabetos porque no pueden leer o no pueden escribir. Bueno, pues pastores que en su vida, es más, yo compré mi bosque a una persona que tuvo que firmar la escritura con el dedo pulgar impreso en la escritura, ¿no? Bueno, pues esa persona a mí me ha enseñado ingentes cantidades de cosas importantes. También, probablemente la cosa más importante que yo he aprendido en mi vida tiene que ver con la palabra atalantar. Yo la uso constantemente. Todos mis programas de radio, todas mis conferencias acaban igual. Gracias y que la vida te atalante. A mí la palabra atalantar me la enseña un pastor. Es adelantar si se dijera correctamente, ¿no? No, atalantar es cuidar. Atalantar yo pensaba que era adelantar, fíjate, y te la he leído muchas veces, pero pensaba que era adelantar. No, atalantar es hospitalidad, es cariño, es incluso amor y demás, ¿no? Y a mí esto me lo enseña un pastor de cabras que se murió sin haber usado el dinero en el siglo XX. Es decir, bueno, estas son cosas... ¿Cómo hacía ese pastor? Trueques. ¿Siempre trueques siempre. Yo también hago trueques hoy día. Son romanticismos. A Lidia le doy la razón. Yo soy un romántico. Gracias a Dios, soy un romántico. Porque la falta de romanticismo nos lleva a la forma absolutamente práctica, convencional
utilitarista del mundo. Es un antídoto. Ser un romántico es una vacuna contra el virus de lo práctico y de lo inmediato y demás. Sí, sí. Bueno, pues ahora, para contradecirme, porque el que no se contradice no es un ser vivo, diré que, exactamente, sí. Voy a decir la cosa más práctica posible. Si queremos revitalizar la cultura rural, si queremos pelearnos de verdad, porque es absolutamente necesario, porque es preciso para la salud del planeta, porque es evitar el colapso de la sociedad humana, tenemos que tener un sector primario, tenemos que tener un campesinado mucho más potente. Y eso solo es posible con justicia económica. Es decir, a la gente que trabaja en el campo, y ojo, yo produzco 10 toneladas de alimentos al año. No he vendido jamás, ni una sola. Precisamente porque puedo ganarme la vida, es un privilegio, me gano la vida escribiendo, haciendo documentales o programas de radio, ¿no? Pero tenemos que tener muy claro que de la misma forma que acabamos de inventar el salario mínimo vital, sí, el ingreso mínimo vital. O el ingreso mínimo vital. Mira, ayer mismo lo convalidaba el Congreso de los Diputados. Pues lo traigo a colación por una cuestión. Hasta 4 días antes de la pandemia, todos los agricultores y agricultoras de este país estaban manifestándose porque no se podía soportar más la explotación infame, la injusticia absoluta en todas las remuneraciones. La mayoría de los ganaderos y campesinos estaban rayando el no cubrir gastos. Sí, bueno, sí. Pues como emergencia social hemos creado esa remuneración vital mínima y tal. Bueno, y lo digo con cifras. Hay que subirle 5 veces la remuneración a los campesinos y a los agricultores. Tienen que ganar 5 veces más de lo que ganan para equilibrar mínimamente, y si eso se produjera, y debería producirse precisamente por una decisión de emergencia, porque que colapse el sector primario es otra desgracia monumental. Y ahora nadie quiere que colapse, porque hay que comer, parece ser que hay que comer, ¿no? Bueno, pues eso, fíjate. Como si lo hubiéramos descubierto ahora, ¿no? Sí, bueno, pues eso pasa ni más ni menos, aunque tenga que salir también de los fondos del Estado, pero el campesino y el ganadero tiene que tener una remuneración por término medio 5 veces mayor de la que hoy tiene. Sí. Les voy a pedir una última reflexión ya, y como has abierto un melón, es que casi este debate invita a otros más, pero uno muy particular y uno muy especial en torno a la crisis de la agricultura y la ganadería, que es verdad que hay que retomar ahora, porque además durante el confinamiento ha sido durísimo conseguir quien recogiera esa fruta de los árboles para que no se pudriera, y aún así mucha fruta se ha quedado en los árboles, y esto nos ha abierto los ojos a muchas personas de la ciudad y no solamente en el campo, ¿no? Es el pecado esencial, que se tenga que tirar la comida, que en una sociedad como la nuestra tire millones de toneladas de alimentos, es algo tan aberrante. Y no digo cuando hay tantísimas personas en situación de pobreza severa y exclusión social, que lleva a la aprobación de ese ingreso mínimo vital, ¿no? Que se ha discutido mucho, pero que lo que nadie discute es que es absolutamente necesario, ¿no? Una última reflexión, Lidia, y lo mismo le pediría luego a José María, pero cortito, que estamos ya fuera de tiempo, que aunque no estemos en la tele y la radio, como me recuerda Araujo, pero es verdad que no deberíamos pasarnos de la hora. Nos quedan poquitos minutos ya para terminar. Yo voy a... Nada, el resumen es, ahora sí que estoy totalmente de acuerdo con Joaquín, con el maestro Araujo, porque es cierto que la ganadería y la agricultura tienen que tener unos precios justos por todo el trabajo que hacen, pero es que ya no solo por el trabajo, o sea, por los frutos que dan, sino también por todo lo que medioambientalmente nos están devolviendo de una forma gratis. Claro. Entonces, y aparte de eso, sí que me gustaría, si no es abusar, hacer un llamamiento a que las personas hagan una foto de sus calles vacías
y lo suban a las redes con el hashtag "las calles siguen vacías", porque queremos que las personas, que los demás sepan que estamos vacíos. Me parece una buena forma de acabar con ese llamamiento para la campaña, que las calles van dejando de estar vacías en las ciudades, pero en el campo, si estaban vacías, no se llenan ahora porque estemos ya en el proceso de desescalada. En el campo ya estaban vacías antes, que no se nos olvide eso. José María, el verano volverán a estar vacías. Seguro. Bien, pues mira, ¿no? Y respondiendo a este tema, fíjate que además antes habéis mencionado dos cosas que tienen mucho que ver, ¿no? Con el tema de los oficios. Nosotros ahora trabajamos un equipo de expertos en interpretación del patrimonio. Hace poco hicimos un foro que se llama El territorio interpretado, porque justamente esto nació de una idea aquí en la Sierra de poner en valor los antiguos oficios. Y yo ya había preparado una en Castilla-La Mancha que se llamaba así, La ruta de los oficios, recuperando eso para convertirlos, tanto los oficios muertos, por así decirlo, los que ya no existían, como aquellos oficios que existían todavía, y convertirlos en un objeto turístico. Y ahí es donde se me ocurrió el tema gastronómico, es decir, sabiendo lo que dice Joaquín, que los precios en el campo no tienen nada que ver con la millonada que luego acabas pagando en el supermercado, y decíamos, ¿por qué no utilizar el turismo? Entonces hemos hecho estos proyectos. Yo recuerdo, por ejemplo, en la isla de La Palma, estar con el quesero de las cabras, un queso palmero, una cosa espectacular, que el cabrero hasta le metía plantas medicinales al forraje para que las cabras estuvieran mejor. Era una cosa de locos, y decía, claro, es que aquí, si yo traigo al cliente aquí, me paga el queso por lo que vale. Si yo se lo vendo a la cadena de distribución, me lo paga 7 veces menos, a mí me lo paga 7 y tú te lo compras a 40 o a 45. Entonces, nosotros hemos descubierto que el turismo gastronómico, cualificando a esa gente, es lo que nos servía para que el vino, por ejemplo, ya aprendió esto hace muchos años. Ya hay muchas bodegas en España que ganan más dinero con el turismo que con la venta del vino. Sí, venden, claro, el vino en bodega, venden el vino en bodega, es decir, nosotros hemos trabajado en eso hace 20 años, y de ahí dijimos, del vino dijimos, ¿y por qué no con el queso? Ahora estamos con el aceite y pasado mañana estaremos con Dios sabe qué. Entonces, al final, de esa manera, ¿qué haces? Fijas población porque tienes gente que hace un empleo cualificado, rentable, no tiene que vender a precio de comida basura lo que produce, que es fabuloso, y quien lo recibe es un turista que lo entiende perfectamente y está dispuesto a pagar por ello. Nosotros hemos hecho encuestas donde el turista dice, yo si es sostenible pago más. O sea, es el low cost al revés. Es decir, el turista te lo dice y además va y lo hace. Pero claro, eso implica todo un trabajo, y como digo, si la administración, que nos lo hace habitualmente, te empieza a poner pegas, el queso por ahí no hay garantía y tal, a mí me preocupa, y ese es el mensaje, que ahora que estamos con el rollo este de la sanidad y la pandemia, ahora lo que estamos haciendo es volver otra vez a invadir el campo de plásticos, de miedos y de reducciones. Ayer fui a cenar y me traían cada panecito en un plastiquito y no puedo coger. Entonces yo digo, vamos a ver, digo, esto no es lo que... Entonces yo veo una pequeña involución, te digo la verdad. Veo una evolución por un lado, pero también veo una evolución porque ahora, como lo que preocupa es la bioseguridad, que ahora los consultores la llamamos así, la bioseguridad ha puesto la sostenibilidad al final de la agenda. Nadie lo dice porque queda feo. Luego ves las palabras, las ves, y luego en la realidad ves lo que hacen y digo, no, pues tú no tienes la sostenibilidad en la agenda. Lo has dicho porque queda bonito. De esta salimos más sostenible. Eso queda de bien, yo cuando decirlo queda como Dios, pero, sí, pero otra cosa es la realidad. No es cierto. Entonces, o lo hacemos así, o lo que decía antes, no conseguiremos cambiar esta coyuntura en algo estructural que nos ayude a salvar el campo, y a mí eso me preocupa. Como decía Joaquín, acabamos de descubrir que la comida venía del campo. Pues mira, ¿por dónde? ¿Qué cosas, no? Pero es verdad, lo acabamos de descubrir, las cosas como son. Tomamos nota de lo que ha dicho José María de Juan Alonso, director del área de turismo y ocio de Hallward HTL España, de lo que ha dicho Joaquín Araujo. Un auténtico placer tenerle con nosotros, igual que a Lidia María Díaz, que es la presidenta de la Asociación Española contra la Despoblación. A los tres, muy agradecida en nombre de la Fundación Transparencia y Opinión por acompañarnos esta hora de debate en remoto, con el deseo de hacerlo presencial también cuando se pueda, porque el tema, desde luego, no lo hemos agotado aquí, ni muchísimo menos, y tendremos oportunidad seguro de volver sobre sus pasos. Gracias, insisto, por el debate, y sobre todo gracias por ser como sois y por cuidar algo que, por desgracia, demasiados olvidamos en demasiadas ocasiones.
Un abrazo muy fuerte, amigos. Hasta la próxima. Adiós. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Un gran placer.